Bien, ahora sí. Bueno, vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 5. Seguimos avanzando con el tema de las bienaventuranzas. Eh, Estamos llegando casi al Ecuador un poco del pasaje. Ya vimos lo que decía el Señor sobre los pobres en espíritu, sobre los que lloran, sobre los mansos, sobre los que tienen hambre y sed de justicia. Son 9 las bienaventuranzas, llegamos justo a la quinta. Ahí estamos cruzando la mitad. Eh, ¿Se acuerdan que decíamos, no? Bienaventurados, decía el Señor. Bienaventurados, lo que estaba diciendo es inmensamente felices o dichosos o de o con algún nivel de felicidad que supera lo que comúnmente conocemos como felicidad. Que no es algo que no es transitorio, que es permanente, que es eterno, que tiene una enorme profundidad. Y ya vimos 4 características de una persona justamente bienaventurada a la luz de lo que Dios desea para todos nosotros, ¿no? Eh, Justamente por eso también comentábamos, como alguna vez se ha dicho, que las bienaventuranzas se las menciona como si fuera la constitución nacional del reino de Dios, ¿no? Es una forma un poco, es una analogía interesante para considerar. Pero sí, verdaderamente el carácter de la persona que ha sido transformada por el Señor necesariamente también va a ir reflejando este tipo de actitudes. Eh, Como dijimos, quizás no serían deberes cristianos específicamente, sino más bien son cuestiones profundas del carácter de una persona en la cual el Señor está obrando, en la cual el Señor está trabajando y está transformando a su imagen y semejanza. Llegamos por eso al versículo 7 que dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Lo reitero, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. En este texto, la expresión, obviamente, que surge a simple vista y sobre la cual gira esta bienaventuranza es sobre la misericordia. Eh, Y justamente lo que el Señor está diciendo, está mencionando es, bueno, bienaventurados o inmensamente felices son aquellos que son capaces de practicar la misericordia, de tener, podríamos decir, y esa sería un poco la idea de la expresión, hay varias expresiones que se traducen como misericordia en la Biblia, pero tener simpatía o empatía también se podría decir con una persona que está en estado de miseria, de miserabilidad, de profunda y tremenda angustia. Ahí podríamos preguntarnos, ¿no? ¿Con quiénes tendríamos que manifestar esa misericordia? Algunos lo han traducido, o no traducido, pero lo han mencionado que la misericordia es el amor a la miseria. Es la misericordia que Dios nos tuvo y que nos tiene, porque por ese motivo nos salvó, por ese motivo nos tiene paciencia, por su misericordia, por su poder aplicado, pero por un carácter misericordioso del propio Señor para con nosotros, es que, como decía Jeremías, por su misericordia no hemos sido consumidos. En un tiempo en que el- Israel sufrió enormes pérdidas, una debacle nacional tremenda que ya venía de mucho tiempo desde el punto de vista moral, pero que con tantas advertencias que Dios había hecho y que no habían sido oídas, la debacle pasó de ser moral a ser directamente eh, hacer una debacle de índole militar y de todo tipo de índole, porque la guerra eh, fueron directamente conquistados por los babilonios en aquel tiempo. Y la ciudad quedó semidestruida, pero dice Jeremías, bueno, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque en realidad merecían, a- aparte de la destrucción que habían sufrido, merecían mucho más. Merecían la exterminación, se podría decir, ¿no?
pero por la misericordia de Jehová ellos no habían sido consumidos, a pesar de que había muerto un montón de gente, que había sido destruida la ciudad, que había sido muy angustiante la situación, no era lo que ellos merecían ante tanto rechazo y tanto darle la espalda a Dios voluntaria y deliberadamente. Entonces la pregunta que podemos hacer, ¿a quién es dispensar esta misericordia, esta simpatía, este amor a la necesidad? Bueno, se puede pensar de tres maneras. Eh, Podríamos hablar de los que sufren una tragedia, y ahí está el caso de, ¿se acuerdan de la parábola del buen samaritano? De una persona que cae en manos de ladrones, ¿no? ¿Se acuerdan del caso? Y bueno, este hombre había sufrido, el hombre que cayó en manos de ladrones había sufrido una tragedia, y, y el Señor habla dos veces de misericordia, aunque son de distintas expresiones, ¿no? En la parábola. Al comienzo, o no, no al comienzo, cuando viene el samaritano y lo atiende al que estaba en manos de ladrones, dice que fue movido a misericordia el corazón de este samaritano. Ahí usa otra expresión, no es la misma que está acá, pero es una expresión incluso más fuerte, que tiene que ver con las entrañas, que tiene que ver con algo que sucede en la panza. Eh, y es una expresión que justamente que el Señor la usa ahí y se usa en otros lados, pero que tiene que ver con eso. ¿Vieron cuando vemos una situación de alguien que está sufriendo mucho, que hay alguna angustia y se nos hace un nudo en la panza? Que de hecho a veces pasa, a veces se siente el- esa sensación. A veces cuando me pasa eso yo le digo a Loida, tengo el coso. ¿Qué es el coso? Y no sé, no te lo puedo explicar, es un coso. Sí, a veces es como que me da el coso. Y sí, es eso que es muy difícil de explicar, pero que sucede en el interior de la persona, cuando hay una angustia muy grande. Hoy mencionamos un caso ahí mi mamá comentaba, ¿no? Lo que le había comentado a su vez Estela, una nenita de 4 años con un tumor en la cabeza. Y nos dice, terrible, nos angustia, se nos hace un nudo en la panza. Bueno, eso es lo que le pasó al samaritano cuando vio a su prójimo justamente tirado en el piso después de haber caído en manos de ladrones y haber quedado casi muerto. Eh, la parábola continúa, ¿no? Y después el Señor Jesús le da el cierre a la parábola. ¿Se acuerdan cómo venía la mano? Por ahí no, tendríamos que repasarlo un poquito, pero al final eh, terminó de contar la parábola y él le hace una pregunta al intérprete de la ley, a cuento de quien había contado justamente esa parábola. No es casual que el ejemplo de misericordia había sido un samaritano, judíos y samaritanos se odiaban nacionalmente, era un odio terrible. Claro, y el Señor dice, no, no fue ni el sacerdote que se la sabía toda, ni el levita que también casi que se la sabía toda de la ley de Moisés, sino fue simplemente un samaritano el que ayudó. Entonces, cuando el Señor le dice, le hace la pregunta al intérprete de la ley, dice, ¿quién fue el prójimo el que cayó en manos de ladrones? Eh, El intérprete de la ley ni siquiera se quiso ensuciar la boca diciendo el samaritano, porque había sido el samaritano, pero dice el que usó de él misericordia. Es la expresión que usa. Y usa la expresión de misericordia, que es la misma que usa acá el Señor Jesús para hablar de compasión, para hablar de amor a la miseria, podríamos decir, ¿no? Así que bueno, podría ser esta misericordia a los que sufren una tragedia. Podría ser que se pueda dispensar o se pueda expresar la misericordia a quienes están hambrientos, enfermos, marginados. El Señor Jesús tuvo mucha piedad y mucha misericordia, justamente, mucha compasión de personajes de esta clase, ¿no? De leprosos, de personas angustiadas, de personas marginadas, eh, de personas pobres, de personas que nadie da un peso por ellas, de personas aún con mucho dinero, pero que también eran socialmente odiados y marginados, como eran los publicanos. También el Señor manifestó su misericordia. Eh, También se puede referir, y decíamos, bueno, a los que sufren una tragedia, a los marginados, o también se puede expresar ante aquello que nos agravia.
Como alguna vez se dijo, la justicia clama por castigo, pero la compasión clama por perdón. Eh, y en esos casos también podemos decir que también aún al momento de haber sufrido agravio, de haber sufrido la ofensa o de haber sufrido lo que nos haya tocado sufrir de parte de otra persona, llega el punto en donde en donde podemos decir, bueno, ahí es necesario también quizás aplicar misericordia. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿De los que sufren la tragedia? ¿De los que nos agravian? Hablamos de los marginados y no hay distinción. En realidad, Jesús no se encargó de hacer una distinción entre esta pequeña clasificación que hemos hecho. Jesús simplemente dijo, este, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hay una cuestión ahí que, que a veces surge cuando hablamos de misericordia. Misericordia no es lo mismo que lástima. Entendamos lo siguiente. Misericordia no es lo mismo que lástima. Lástima nos pueden dar muchas cosas. Eh, no sé, un día de 40 grados de calor y capaz que a alguien le toca trabajar y tiene que ponerse un mameluco y tiene que ponerse una ropa muy larga y hace 40 grados y es verano y te tenés que poner toda esa ropa y encima ponerte a trabajar y prácticamente te consumís por el calor al rayo del sol o lo que fuere y uno dice, qué lástima, pobre tipo, mirá lo que le toca hacer. Bueno, es lástima eso. Eso no es misericordia. Misericordia es que alguien tenga algún sentir en ese momento, pero además haga algo. Aunque sea darle un vaso de agua al tipo que está, el pobre tipo que está laburando ahí y que se está deslomando en ese momento. Si, por ejemplo, no sé, me toca estar al costado de la ruta porque, no sé, porque el auto se me descompuso y también estamos al rayo del sol, supongamos, bueno, unos cuantos van a pasar y van a decir, qué lástima, mirá, pobre tipo, che, mirá lo que le pasó, justo le toca estar al rayo del sol con el auto roto. Pero misericordia expresa el que se para y viene y te da una mano. Se entiende que son cosas diferentes. Em, Así que entendemos que misericordia no es lo mismo que lástima, entendemos que no hay distinción en los depositarios o los beneficiarios de la misericordia de un hijo de Dios. Y entendemos también que, como todas las bienaventuranzas, contiene incluida una promesa. Y el Señor habla de bienaventurados los misericordiosos porque ellos justamente alcanzarán también misericordia. Em, Vieron que el Señor también dijo, ustedes eh, perdonen las ofensas que reciben, así como vuestro Padre que está en los cielos los perdona. Si ustedes no perdonan, Padre, eh, va a tener que tomar una actitud también dura. Si vos tomás una actitud dura, el Padre también tendrá que tomar una actitud dura. Y acá no es que hay una negociación. A veces ahí decimos, bueno, ya está, bueno, voy a tener que perdonar porque si no, yo no perdono, Dios no me perdona. Si yo no soy misericordioso, no, bueno, no. Entonces negociamos, ¿no? Perdón por perdón, misericordia por misericordia. Siempre queremos hacer esos negocios con Dios, ¿no? Nos gusta tratar de sacar la mayor ventaja posible. Más a los argentinos, todavía. Eh, Nos gusta tratar de sacar ventaja, de hacer esa negociación. La realidad es que no es una negociación lo que Dios está planteando. No, no tiene nada que ver con eso. Hay una cuestión que es central y que es fundamental. No podemos recibir la compasión de Dios y el perdón de Dios si no hay un arrepentimiento de parte, si no hay un cambio de mentalidad, si no hay un ponernos de acuerdo con Dios. Si ustedes confiesan sus pecados, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El confesar es ponerme de acuerdo, es ponerme de acuerdo con Dios. Entonces, si no hay un verdadero arrepentimiento, si no hay un poder ponerme de acuerdo, por más que Dios sea infinitamente misericordioso, no vamos a disfrutar de su misericordia. Por más que Dios sea infinitamente perdonador y desea por todos los medios
mostrarnos su perdón, no vamos a poder recibir los beneficios del perdón, porque no hay arrepentimiento, porque no nos pusimos de acuerdo con Dios, porque seguimos en la nuestra, porque seguimos autojustificándonos. Entonces no podemos recibir misericordia, compasión y perdón si no nos arrepentimos, y no podemos pensar en que estamos arrepentidos si no estamos dispuestos a ser misericordiosos y perdonar. Se dan cuenta que van de las manos las cosas, no hay una negociación ahí entre, bueno, yo perdono para que Dios me perdone, yo soy misericordioso para que Dios me dé su misericordia. No hay una negociación. Hay una cuestión que va por el lado del arrepentimiento, va por ahí. Cuando nos arrepentimos, estamos convencidos, naturalmente nos vamos a poner en el lugar del otro. Naturalmente vamos a sentir empatía. Naturalmente vamos a tener disposición a perdonar, porque sabemos de dónde el Señor nos ha sacado. Nada puede mover más al perdón que el conocimiento de que nosotros mismos hemos sido perdonados. Es decir, no hay una negociación o no hay un orden de aparición de los hechos. Es que en el mismo momento que sen- sentimos la necesidad de arrepentirnos y nos sentimos eh, pecadores delante de Dios, ese arrepentimiento nos guía también a ser perdonadores y ser misericordiosos. Por eso de esta manera que el Señor se manifestaba. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Un par de versículos antes decía, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, o bienaventurados los humildes. Claro, mansedumbre implica a veces reconocer eh, nuestro, nuestro pecado, reconocer nuestra pequeñez y reconocer ante los demás que somos pecadores también. Pero claro, misericordia es un poquito más, es tener compasión de otros, porque ellos también son pecadores. Y aunque haya pecado en la vida de otras personas, la compasión del Señor nos debe guiar justamente a tratar de hacer algo por las personas que están en angustia, que están en dolor, que están sufriendo, y que naturalmente, por su propia realidad, no se lo merecen. Nadie se merece el perdón de Dios. Ninguno de nosotros se lo merece. Y cuando expresamos o actuamos con misericordia, es normal que la persona que recibe esa misericordia no lo merezca. ¿Lo merece? Bueno, buenísimo. Podemos ayudar a alguien que se lo merece. ¿No lo merece? No importa. El Señor se complace en que podamos expresar igualmente nuestra misericordia. En la medida de lo posible, decía el apóstol Pablo escribiendo a los Gálatas, hagamos el bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Obviamente, si son de la fe, mejor. Y si no son de la fe, lo mismo. Lo mismo. Eh, igual tenemos que ser misericordiosos y ayudar a quien está en necesidad. Sin distinción, si son los que nos agravian, si son los marginados, si son los que sufren una tragedia, sin distinción de ningún tipo. El Señor llama a ser misericordiosos y justamente a quienes actúan con ese tipo de actitudes, justamente el Señor los llama bienaventurados. Ellos alcanzarán misericordia. Claro, hemos alcanzado la misericordia de Dios. Simplemente tenemos que ser consecuentes con lo que Dios ha hecho en nosotros. Eh, Una de las cosas que más nos cuesta en la vida cristiana es justamente ser coherentes y ser consistentes entre la obra de Dios para con nosotros y la obra nuestra para con los demás. Bueno, el deseo de Dios es que justamente tengamos esa coherencia y esa consistencia. Que si hemos sido perdonados, que seamos capaces de perdonar. Si hemos recibido su misericordia, seamos capaces de dispensar. Y el Señor indudablemente nunca nos dejará solos y nos va a decir y nos dice, ustedes si van por ese camino, si practican ese tipo de vida, ustedes serán bienaventurados, serán dichosos, serán inmensamente felices. Amén. Oramos. Te agradecemos, Señor, por este momento, por este tiempo. Gracias porque, Señor, tu palabra es precisa, es clara, es directa. Porque, Señor, en primer lugar, vos has dispensado para con nosotros tu enorme y gran misericordia.
Señor, cuando estábamos en la miseria, cuando estábamos en el dolor, cuando estábamos en la angustia, vos hiciste algo por nosotros, enviaste a tu Hijo a morir por nosotros y nos has salvado. Señor, queremos en este momento seguir eh, considerando esta palabra, considerando lo que nos enseñás, considerando todo lo otro que hemos aprendido y cada versículo, Señor, en el cual nos permitís meditar, que podamos, Señor, aplicarlo en la vida diaria para poder vivir cada día más de acuerdo a lo que vos pretendés para nosotros. Señor, te damos gracias. Señor, queremos poner en tus manos todos estos motivos que se han presentado. Señor, hay mucha angustia, mucho dolor, como escuchábamos hoy. Hay muchas necesidades. Queremos clamar por la mamá de Daniel en esta hora para que tu espíritu esté obrando. Señor, clamamos por Sofía, clamamos por Matilde, esta niñita con cáncer y por tantos casos que se han mencionado hoy de dificultad, de angustia, de dolor, para que tu nombre pueda ser engrandecido aún en medio de estas circunstancias. Señor, te damos gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, muy bien. Dios mediante nos estamos encontrando el día domingo. Recuerden que las reuniones este domingo son por la mañana.